Me llamo Juana Quispe, tengo 73 años y vivo aquí en Cusco desde que nací. ¿Te has preguntado alguna vez si existen secretos tan terribles que pueden destruir a una familia entera? ¿Alguna vez has sentido que vivías en una mentira? Descubrí algo hace más de 50 años que cambió mi vida para siempre, algo que todavía me despierta en medio de la noche. Era 1971 cuando empecé a trabajar en la casa de la familia Mendoza, una de las más ricas y respetadas de toda la ciudad. Tenía solo 17 años y pensé que había encontrado la oportunidad de mi vida. Qué equivocado estaba. Lo que descubrí en esa casa me persigue hasta el día de hoy, y quienes me escuchen comprenderán por qué decidí contar esta historia. Justo ahora, a los 73 años, si alguna vez has trabajado para familias poderosas, si alguna vez te has sentido engañado o si simplemente quieres descubrir un secreto que se ha mantenido oculto durante décadas, quédate conmigo hasta el final. Te prometo que no te arrepentirás. Era marzo de 1971 cuando mi madre, Jassi, me llevó a la gran casa de piedra de los Mendoza en el barrio de San Blas. Recuerdo vívidamente el aroma a eucalipto que siempre flotaba en el aire matutino cusqueño, mezclado con el humo de los hornos de barro donde los vecinos horneaban el pan. Mi madre me había conseguido este trabajo gracias a una prima que conocía a la ama de llaves. La casa era imponente, de 3 pisos y un patio interior repleto de begonias rojas y amarillas. Las paredes eran de piedra colonial, y a través de las oscuras ventanas de madera se podía ver el techo de tejas rojas, brillando bajo el sol andino. Don Aurelio Mendoza era dueño de 3 minas en la región de Madre de Dios, y su esposa, doña Lucrecia, provenía de una familia tradicional cusqueña. Esa primera mañana, doña Lucrecia me recibió en la cocina. Era una mujer de unos 40 años, con el pelo negro recogido en un moño perfecto, siempre vestida con faldas largas y blusas de seda. Su mirada era tan fría como el hielo de las montañas que rodeaban nuestro pueblo. Juana, dijo con firmeza, trabajarás aquí de lunes a sábado. Limpiarás el segundo piso, ayudarás en la cocina y cuidarás de mis hijos cuando te necesite. Tu sueldo será de 200 soles al mes, más comida y una habitación en el ático. Era mucho dinero para una chica como yo. Mi padre había fallecido 2 años antes en un accidente de construcción, y mi madre lavaba ropa para mantener a la familia. Éramos 5 hijos, y yo era la mayor. Los niños Mendoza eran Patricio, de 15 años, un niño alto y tímido que pasaba sus días leyendo. Esperanza, de 12 años, una niña dulce que me recordaba a mi hermana pequeña, y Santiago, de solo 8 años, lleno de energía y siempre corriendo por los pasillos de la casa. Mi habitación estaba en el ático, pequeña pero acogedora, con una ventana que daba a las montañas sagradas que abrazan a Cusco. Por la noche, podía oír los sonidos de la ciudad, perros ladrando a lo lejos, el viento silbando entre las tejas y, a veces, muy suavemente, conversaciones provenientes del piso de abajo. Durante los primeros meses, todo parecía normal. Me despertaba a las 5 de la mañana con el sonido de las campanas de la iglesia de San Blas y tomaba mate de coca en la cocina con Clemencia, la cocinera, una mujer de unos 50 años que llevaba más de 20 trabajando allí. Ella fue quien me enseñó los gustos de la familia y las reglas de la casa. Niña, me dijo Clemencia mientras amasaba el pan, en esta casa hay reglas que no se pueden romper. Nunca entres a la oficina de don Aurelio sin permiso. Nunca preguntes sobre sus asuntos. Y sobre todo, nunca bajes al sótano, el sótano. Ni siquiera sabía que la casa tenía sótano hasta que Clemencia lo mencionó. Durante semanas busqué alguna entrada, pero no encontré nada. La casa parecía tener solo las 3 plantas habituales. Fue en junio, durante las festividades del Inti Raymi, que empecé a notar cosas extrañas. Don Aurelio recibió visitas durante 3 noches consecutivas. Hombres que siempre llegaban después de las 10 de la noche y se marchaban antes del amanecer. Podía verlos desde mi ventana: coches negros, hombres de traje, conversaciones en voz baja en el patio. Una de esas noches, al bajar a buscar un vaso de agua, oí voces que provenían de lo que parecía estar debajo del suelo de la sala principal. Era imposible, pero juraría haber oído a don Aurelio hablando con alguien abajo, donde yo estaba. Patricio también empezó a mirarme de forma extraña. Lo pillé observándome varias veces mientras limpiaba las habitaciones. No era la mirada de un adolescente interesado en una chica, era algo más,
como si estuviera evaluando si era de confianza o no. Fue en agosto que descubrí la entrada del sótano. Estaba limpiando la biblioteca de don Aurelio, una habitación llena de libros sobre minería e historia peruana, cuando tiré un pesado cenicero de plata. Al agacharme para recogerlo, noté que una de las tablas del suelo estaba suelta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré a mi alrededor para asegurarme de que estaba solo y luego retiré la tabla del suelo. Debajo había una pequeña manija de hierro. Tiré con cuidado, y una sección del suelo se abrió como una puerta, revelando una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. El aire que subía desde abajo olía raro, húmedo, pero también algo dulce y empalagoso que no pude identificar. Tomé una vela de la mesa y comencé a bajar. El sótano era más grande de lo que imaginaba, y se extendía bajo toda la casa. Las paredes eran de piedra antigua, probablemente de la época colonial. Pero no fue la arquitectura lo que me llamó la atención, sino las cajas. Docenas de cajas de madera apiladas contra las paredes, algunas abiertas para revelar objetos dorados que brillaban a la luz de las velas. Me acerqué y vi que no se trataba de objetos comunes. Eran piezas arqueológicas, jarrones ceremoniales, figurillas de llamas de oro, máscaras funerarias. Todo parecía muy antiguo, probablemente de la época de los incas o de culturas anteriores. Se me heló la sangre. Sabía que don Aurelio no era ni arqueólogo ni historiador. Estas piezas estaban siendo robadas de sitios arqueológicos y vendidas ilegalmente. Las minas de don Aurelio debieron haber servido de tapadera para esta actividad criminal. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta para irme, oí pasos arriba. Corrí hacia las escaleras, cerré la trampilla y alicé la alfombra. Cuando don Aurelio entró en la biblioteca, yo estaba puliendo la estantería como si nada hubiera pasado. Juana, dijo con su voz grave, ¿limpiaste bien aquí abajo? Miraba directamente hacia donde yo sabía que estaba la entrada del sótano. Sí. Señor, respondí, intentando controlar la voz. Lo limpié todo con cuidado. Me observó durante lo que pareció una eternidad, luego asintió y salió de la habitación. Durante las siguientes semanas, comencé a prestar más atención a los movimientos de la casa. Don Aurelio salía muy temprano todos los lunes y regresaba solo los miércoles, siempre con su camioneta llena de muestras minerales, o así las llamaba él. Pero ahora sabía que no eran solo rocas las que traía de estos viajes. Clemencia me contó, sin saber de mi descubrimiento, que don Aurelio tenía contactos en Lima, gente importante que le compraba antigüedades. Es un hombre culto, nuestro jefe, dijo. Sabe valorar la historia de nuestro Perú. Si ella supiera que él está saqueando esta historia, fue durante la festividad de la Virgen del Carmen, en julio, cuando todo se complicó aún más. La familia recibió visitas de la capital, un hombre elegante llamado don Ricardo y su esposa, una mujer rubia con acento extranjero. Se quedaron 3 días. La segunda noche de mi visita, me desperté con ruidos extraños. Miré por la ventana. Y vi a don Aurelio y don Ricardo cargando una caja grande de su camioneta hacia la casa. Eran casi las 2 de la mañana, ya no podía dormir. Me preguntaba qué habría en esa caja. Al día siguiente, mientras servía el desayuno, oí a don Ricardo decir, esta pieza será un éxito en París. El comprador ya ha transferido el dinero, doña. Lucrecia parecía nerviosa. La vi mordiéndose las uñas varias veces, un hábito que normalmente reprimía. Cuando me pidió que le llevara té a la oficina de su esposo, le temblaban las manos. Si te gusta esta historia y quieres saber cómo termina, dale a me gusta a este video y suscríbete al canal. Esta historia aún tiene muchos giros inesperados. Y lo que descubrí a continuación fue aún más impactante de lo que imaginaba. No te pierdas el final, que en septiembre, ocurrió algo que lo cambió todo. Patricio, el hijo mayor, me llamó a la cocina una mañana cuando sus padres estaban fuera. Juana, dijo en voz baja, necesito hablar contigo. Sé que te enteraste de lo del sótano, casi se me para el corazón. Como iba a saberlo, no hace falta que finjas, continuó. Te vi salir de la biblioteca ese día y noté que la alfombra estaba fuera de lugar. Además, has cambiado desde entonces. Te pones nervioso con mi padre, no supe qué decir. Patricio se sentó a mi lado en la mesa de la cocina. Mi padre no es un mal hombre, Juana.
pero está involucrado en algo peligroso. Durante años, ha estado extrayendo piezas arqueológicas de yacimientos cercanos a las minas y vendiéndolas a coleccionistas extranjeros. El dinero de las minas no era suficiente legalmente para mantener nuestro nivel de vida. Me contó que lo descubrió todo a los 13 años, cuando acompañó a su padre en uno de estos viajes. Lo vi pagando a lugareños para que excavaran y retiraran piezas de una ruina cerca de una de las minas. Cuando lo confronté, me explicó que era solo una forma de preservar estas piezas, evitando que fueran destruidas por la minería legal. Pero Patricio había descubierto que no era así. Vende al mejor postor. Muchas piezas acabaron en casas adineradas de Europa y Estados Unidos. Nuestra historia, nuestra cultura, se extiende por todo el mundo como trofeos. Lo peor fue cuando me dijo, y ahora tú también lo sabes. Esto nos pone en una situación muy delicada. Pasé semanas sin dormir bien. Durante el día, cumplía con mis obligaciones con normalidad, pero por dentro, estaba devastado. ¿Cómo podía seguir trabajando para una familia que robaba el patrimonio cultural de nuestro pueblo? ¿Cómo podía fingir que no lo sabía cuando veía a don Aurelio sonriendo durante el desayuno? Consideré contárselo a mi madre, pero sabía. ¿Qué me diría que me callara? Nuestra familia necesitaba ese dinero. Consideré acudir a las autoridades, pero don Aurelio tenía contactos en todas partes. Un hombre con 3 minas e influencia política, ¿quién confiaría en la palabra de una criada de 17 años? Clemencia notó que estaba diferente. Chica, estás muy delgada. No comes bien. ¿Te pasa algo? Tenía muchísimas ganas de decírselo, pero sabía que sería peligroso involucrarla en esto. Clemencia tenía hijos que mantener, igual que yo. Tenía mi propia familia. Fue durante la festividad de Nuestro Señor de los Milagros en octubre que tomé una decisión. Ya no podía vivir con ese peso en la conciencia. Pero tampoco podía simplemente denunciar a don Aurelio sin pruebas concretas. Decidí reunir pruebas. Cada vez que él salía de viaje, bajaba al sótano y anotaba todo lo que veía. Dibujaba las piezas e intentaba identificarlas. Una vez que tuviera suficiente información, encontraría la manera de entregársela a las autoridades competentes. Durante noviembre y diciembre, desarrollé una rutina arriesgada. Siempre que la familia salía, a la misa dominical, a visitas sociales o cuando don Aurelio viajaba, yo bajaba al sótano con papel y lápiz, hice dibujos detallados de docenas de piezas. Había vasos ceremoniales de la cultura nazca, figuras antropomorfas que parecían ser mochicas y varias piezas de oro claramente incas. También encontré documentos en una caja, recibos de venta, direcciones de compradores extranjeros e incluso fotografías de excavaciones clandestinas. Lo que más me impactó fue encontrar una pieza que reconocí de un libro de texto escolar. Un jarrón con retrato mochica que había sido fotografiado en una revista de patrimonio peruano apenas 2 años antes. El artículo mencionaba que había sido hallado recientemente en una excavación autorizada cerca de Trujillo. Como estuvo en el sótano de los Mendoza, en diciembre, durante las vacaciones de Navidad, don Ricardo regresó de visita. Esta vez trajo más gente, una pareja de alemanes que hablaban poco español y un hombre que parecía japonés. Todos muy elegantes, evidentemente adinerados. La noche del 23 de diciembre, oí movimiento en el sótano. Logré asomarme por la rendija de la puerta de la biblioteca y vi a don Aurelio mostrando piezas a los visitantes. El japonés sostenía un jarrón de oro en sus manos y dijo en inglés: «Esto es justo lo que quiere mi cliente en Tokio. Pagará». Muy bien, mi inglés no era perfecto, pero entendí que estaba hablando de un cliente en Tokio que pagaría muy bien por la pieza. Esa noche, decidí que tenía suficientes pruebas. Después de las vacaciones, encontraría la manera de entregarlo todo a las autoridades, pero el destino tenía otros planes. El 3 de enero de 1972, ocurrió algo que lo cambió todo por completo. Era una calurosa tarde de verano cuando oí a doña Lucrecia gritar desesperadamente en el primer piso. Corrí a ver qué había pasado y la encontré llorando en la sala. Con una carta en la mano. «Santiago», gritó. Mi hijo, Santiago, el hijo menor, de 8 años, había salido esa mañana a jugar con sus amigos en la plaza de San Blas y no había regresado. Eran las 4 de la tarde y no había noticias suyas. Don Aurelio corrió a casa,
Y pronto la casa se llenó de gente, policías, vecinos, amigos de la familia. Todos salieron a buscar a Santiago por las calles de Cusco. Me quedé en casa con doña Lucrecia, intentando consolarla. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Doña Carmen contestó con manos temblorosas. ¿Hola? Al otro lado de la línea, escuché una voz masculina que ella había puesto en altavoz sin darse cuenta. Señora Mendoza, tenemos a su hijo. Está bien, pero solo volverá a casa cuando su esposo deje de trabajar. Sabemos todo sobre las piezas arqueológicas. Sabemos de los compradores extranjeros. O deja de trabajar, o su hijo no volverá. La línea se cortó. Doña Lucrecia se desplomó en una silla, blanca como una sábana. Dios mío, murmuró, se llevaron a mi hijo por culpa de las malditas antigüedades. Fue entonces cuando me di cuenta de que no éramos los únicos que sabíamos del plan de don Aurelio. Otros lo sabían, y ahora usaban ese conocimiento para chantajear a la familia. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Don Aurelio no dormía. Ni comía bien. Deambulaba por la casa como un fantasma, constantemente al teléfono intentando negociar con los secuestradores. Patricio vino a verme a la cocina una de esas noches. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Juana, ahora entiendes por qué me preocupé. ¿Cuándo me enteré de todo? Mi padre trata con gente peligrosa. Hay otros grupos que también trafican con antigüedades y no les gusta la competencia. Me dijo que los secuestradores eran de una organización rival que quería que don Aurelio dejara de vender a sus contactos, liberando el mercado para ellos. No se trata de justicia ni de preservar el patrimonio, dijo Patricio con amargura. Se trata de dinero. Siempre se ha tratado de dinero. Doña Lucrecia no paraba de llorar. A menudo la encontraba arrodillada en el pequeño oratorio de la casa, rezando a todos los santos que conocía. Señora de Guadalupe, protege a mi hijo, murmuraba una y otra vez. Clemencia también estaba devastada. Santiago era como un nieto para ella. Este niño es pura alegría, dijo entre lágrimas. ¿Cómo podría alguien hacerle daño a un niño? Fue durante esta crisis que tomé la decisión más importante de mi vida. La tercera noche del secuestro, fui a ver a don Aurelio. Estaba en su oficina, rodeado de papeles y mapas, intentando averiguar dónde podrían estar los secuestradores escondiendo a Santiago. Don Aurelio, dijo, necesito hablar con usted. Levantó su mirada cansada hacia mí. Sí, Juana. Sé. Lo del sótano. Sé lo de las antigüedades. Y creo que puedo ayudar. Por un momento guardó silencio. Luego suspiró profundamente. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Desde agosto. Me enteré por casualidad y... Bueno, no sabía qué hacer con esa información. Para mi sorpresa, no estaba enojado. Ya veo. ¿Y qué propones? Le expliqué mi idea. Si los secuestradores quieren que dejes de vender antigüedades, quizá podamos aprovecharlo. Podría intentar infiltrarme en su grupo y averiguar dónde esconden a Santiago. Don Aurelio me miró como si estuviera loca. Juana, solo eres una niña. Estos hombres son criminales peligrosos, punto. Soy una chica de la que nadie sospecha, respondí. Una criada. Invisible. Puedo descubrir cosas que tú no puedes. Lo pensó unos minutos. Es demasiado peligroso, punto. Santiago es un niño inocente, dijo. Si puedo hacer algo para recuperarlo, tengo que intentarlo. Don Aurelio aceptó mi propuesta, pero solo tras mucha reticencia. Tenía un contacto en la policía, un oficial llamado Capitán Herrera que no estaba involucrado en el caso de las antigüedades, pero sabía que algo ilegal estaba ocurriendo. El plan era simple, fingiría estar disgustado con los Mendoza por no recibir el aumento prometido y me acercaría al grupo rival afirmando que tenía información valiosa sobre las operaciones de don Aurelio. Fue Patricio quien me ayudó a encontrar la manera de contactarlos. Por amigos de la universidad, se enteró de que frecuentaban un bar llamado El Cóndor, en el barrio de Santa Ana. La noche del 7 de enero, me puse mi ropa más sencilla y caminé hacia el bar. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos lo oían. El lugar estaba lleno de humo de cigarrillo y olía a cerveza derramada y sudor. Me senté en un rincón, tomando una chicha morada y observando. Después de una hora, se acercó un hombre. Era bajo, corpulento,
con una cicatriz en la mejilla izquierda. No eres de aquí, dijo. Estoy buscando personas que puedan estar interesadas en información sobre don Aurelio Mendoza, respondí intentando sonar seguro. Sus ojos brillaron. ¿Y qué tipo de información tienes? Sé dónde esconde las piezas. Sé quiénes son los compradores. Sé cuándo viaja y cuándo se hacen las entregas. El hombre me observó durante unos segundos. ¿Y por qué nos daría esa información? ¿Por qué? Me prometió un aumento hace 6 meses y nunca me lo pagó. Estoy harto de trabajar para gente que no valora a sus empleados. Él sonrió. Interesante. Ven conmigo. El hombre me llevó a una casa en las afueras de Cusco, en una zona que no conocía. La casa era pequeña y estaba mal cuidada, pero había varios hombres dentro. Pude contar al menos 6. El líder del grupo era un hombre mayor, de unos 50 años, que se presentó simplemente como el coronel. Tenía aspecto militar y hablaba con autoridad. Así que trabajas para Mendoza, dijo, observándome de arriba a abajo. ¿Y quieres vengarte de él? No es venganza, mentí. Son negocios. Puedes pagarme más por lo que sé de lo que. Él me paga por trabajar. Pasé 2 horas respondiendo preguntas sobre la casa de los Mendoza, las rutinas de don Aurelio y las obras que había visto. Por suerte, toda la información que había recopilado durante los últimos meses me ayudó a sonar convincente. Fue entonces cuando uno de los hombres trajo a Santiago a la habitación. Se me encogió el corazón al ver al chico. Estaba bien físicamente. Pero tenía la mirada perdida y había bajado de peso. Cuando me vio, no me reconoció de inmediato, llevaba ropa diferente y el pelo suelto. Este es el chico, dijo el coronel con naturalidad. Te quedarás con nosotros hasta que Mendoza acepte nuestras condiciones. Santiago me miró esperanzado. ¿Conoces a mi familia? Tuve que controlar todas mis emociones. Lo sé, dije simplemente. Durante las siguientes horas, observé todo lo que pude sobre la casa y la rutina de los secuestradores. La casa estaba en un camino de tierra, a unos 30 minutos en coche del centro de Cusco. Había un viejo pozo en el patio trasero y un maizal abandonado al lado. El coronel me explicó que no solo querían que don Aurelio dejara de vender antigüedades, sino que les entregara todos sus contactos internacionales, todas sus rutas de venta y la mitad de su inventario. Mendoza construyó un imperio, dijo. Ahora es momento de compartir. Me enteré de que planeaban trasladar a Santiago a otro lugar a la mañana siguiente, a una casa más alejada en las montañas. Si no actuaba rápido, rescatarlo sería mucho más difícil. Cuando me llevaron de regreso a la ciudad a las 2 de la mañana, ya había memorizado la ruta e identificado varios puntos de referencia. Corriendo por las calles vacías de Cusco, llegué a casa de los Mendoza y desperté a don Aurelio. En 15 minutos, le conté todo lo que había averiguado. Inmediatamente llamó al capitán Herrera. A las 5 de la mañana del 8 de enero, un operativo policial rodeó la casa donde Santiago se encontraba detenido. Yo iba en una patrulla con el capitán Herrera, sirviendo de guía hasta el lugar. Fuiste muy valiente, muchacha, dijo el capitán. Pero ahora deja que los profesionales hagan el trabajo. La operación fue rápida y eficiente. Los secuestradores fueron tomados por sorpresa, algunos aún dormían cuando la policía realizó el allanamiento. Santiago fue encontrado encerrado en una pequeña habitación en la parte trasera de la casa, asustado pero ileso. Cuando me vio entre los policías, por fin me reconoció. Juana. Viniste a buscarme. Lloré tanto que no pude hablar. Llevé a ese niño al coche patrulla como si fuera mi propio hijo. De vuelta en la casa de los Mendoza, la escena fue emotiva. Doña Lucrecia rompió a llorar al ver a Santiago, y don Aurelio abrazó a su hijo como si no quisiera soltarlo jamás. Juana, dijo don Aurelio con voz entrecortada, no sé cómo agradecerte lo que hiciste. No hace falta que me lo agradezcas. Respondí. Santiago es un niño especial. Cualquiera haría lo mismo, pero sabía que no era cierto. Poca gente tendría el valor de infiltrarse en un grupo de criminales para salvar al hijo de su jefe. En los días siguientes, muchas cosas cambiaron. En la casa de los Mendoza, don Aurelio tuvo que llegar a un acuerdo con las autoridades, entregaría todas las piezas arqueológicas en su posesión al Museo Nacional, proporcionaría información sobre la red internacional de compradores y pagaría una multa considerable.
A cambio, evitaría ser arrestado. Es el mejor acuerdo posible, dijo el capitán Herrera. Muchas de estas piezas regresarán a donde pertenecen, a los museos peruanos. Clemencia se sintió aliviada al saber que no perdería su trabajo. Esta familia tiene sus defectos, dijo, pero en el fondo son buenas personas que perdieron el rumbo. Patricio vino a hablar conmigo después de que todo se calmara. Juana, hiciste algo que no me había atrevido a hacer en años. Revelaste la verdad y salvaste a mi hermano. Nuestra familia te debe mucho más que un salario. Don Aurelio cumplió su palabra con las autoridades. Durante semanas, camiones salieron de la casa con cajas de antigüedades que iban directamente a museos de Lima y Cusco. Ver que esas piezas finalmente iban a su lugar me dio una inmensa satisfacción. La familia perdió mucho dinero, por supuesto. Tuvieron que vender una de las minas y la casa grande en el centro de la ciudad. Pero don Aurelio logró conservar la casa en San Blas y una de las minas, asegurándose de que aún tuvieran una vida digna. Tras el escándalo, mi vida también cambió por completo. La historia de mi participación en el rescate de Santiago se extendió por toda la ciudad, y pronto recibí ofertas de trabajo, incluso una invitación para trabajar en el ayuntamiento, pero don Aurelio me hizo una propuesta que cambió mi destino. Juana, me dijo una mañana de febrero, quiero que vayas a la universidad. Te pagaré toda la matrícula. Una persona con tu valentía e inteligencia merece las mejores oportunidades posibles. Apenas podía creer lo que oía. Pero señor, solo soy eres una joven extraordinaria, me interrumpió. Y después de todo lo que has pasado, te mereces un futuro mejor. Así fue como a los 18 años ingresé a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco a estudiar historia, especialidad en patrimonio cultural. Como si el destino lo hubiera planeado todo. Durante mis años universitarios, seguí viviendo con los Mendoza los fines de semana, pero ahora como amiga de la familia, ya no como empleada doméstica. Santiago me consideraba su héroe personal y siempre me pedía que le contara cómo lo había salvado. Hoy, a los 73 años, al mirar atrás, comprendo que aquella época en la casa de los Mendoza marcó un antes y un después en mi vida. En menos de un año, pasé de ser una simple campesina a alguien que se enfrentó a la delincuencia y contribuyó a preservar el patrimonio cultural del Perú. Me gradué en Historia en 1978 y pasé más de 30 años trabajando en el Instituto Nacional de Cultura, ayudando a proteger sitios arqueológicos y a recuperar objetos robados. Cada jarrón, cada estatuilla de oro que logramos repatriar me recordaba aquellos días en el sótano de los Mendoza. Don Aurelio falleció en 1995, pero antes de eso, se convirtió en uno de los principales contribuyentes a la lucha contra el tráfico de antigüedades. Utilizó todos sus antiguos contactos para ayudar a las autoridades a desmantelar redes criminales. Es mi forma de resarcir la juventud perdida, me dijo en una de nuestras últimas conversaciones. Patricio se graduó en Derecho y ahora es uno de los abogados más respetados del Perú en su especialidad. Me enseñaste que a veces se necesita valentía para hacer lo correcto, me dijo en mi 70º cumpleaños. Santiago creció y se hizo médico. Nunca olvidó lo que le pasó a los 8 años. Juana, me salvaste, pero más que eso, salvaste a nuestra familia de caer en la delincuencia, me dijo. Doña Lucrecia dedicó los últimos años de su vida a la caridad, especialmente a ayudar a familias pobres a enviar a sus hijos a la escuela. Es mi manera de pedir perdón, me confesó antes de morir en 2001, pero no todo fue fácil después de esa experiencia. Durante años, tuve pesadillas sobre aquella noche en casa de los secuestradores. Me despertaba bañado en sudor frío, imaginando qué habría pasado si el plan hubiera salido mal. También cargué con la culpa de haber permanecido en silencio durante tantos meses. ¿Cuántas piezas salieron del país durante ese periodo? ¿Cuántos tesoros de nuestro pueblo se perdieron para siempre mientras yo intentaba decidir qué hacer? Era solo una niña, me decía mi madre cuando compartía estas angustias con ella. Hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías. Clemencia, fallecida en 1987, siempre me consolaba. Niña, salvaste a esta familia de la destrucción total. Si no fuera por ti, don Aurelio habría continuado con su crimen hasta que lo arrestaran o lo mataran, y sus hijos habrían crecido sin padre. No fue hasta los 40, cuando empecé a trabajar con un psicólogo, que me di cuenta de que había hecho lo correcto. A veces,
cuando nos enfrentamos a situaciones imposibles, solo podemos hacer lo mejor que podamos con lo que sabemos en ese momento. Esta experiencia me enseñó varias cosas que llevo conmigo hasta el día de hoy. Primero, que no hay personas completamente buenas ni completamente malas, hay personas que toman decisiones, y esas decisiones tienen consecuencias. Don Aurelio no era un monstruo. Era un hombre sumido en la ambición y el deseo de brindarlo mejor a su familia. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo mal, tuvo el valor de cambiar y pagar el precio de sus actos. En segundo lugar, aprendí que a veces la persona más inesperada es la que puede marcar la diferencia. Yo era solo una criada de 17 años, pero estaba en el lugar correcto en el momento oportuno para actuar. Nuestra edad o posición social no determinan nuestra capacidad para hacer el bien. En tercer lugar, descubrí que guardar secretos es una gran responsabilidad. El conocimiento es poder, y con el poder viene la responsabilidad de usarlo sabiamente. Durante meses, fui la única persona, aparte de mi familia, que sabía del plan. Esto me puso en una situación difícil, pero también me dio la oportunidad de influir en el resultado final. Finalmente, aprendí que la valentía no consiste en no tener miedo, sino en actuar a pesar del miedo. Sentí terror esa noche en el bar, y más aún en casa de los secuestradores. Pero el amor que sentía por Santiago y la responsabilidad que sentía por la situación eran más grandes que el miedo. El caso Mendoza tuvo repercusiones mucho más allá de nuestra familia. Fue uno de los primeros grandes escándalos de tráfico de antigüedades en Cusco y atrajo la atención nacional sobre el problema. El gobierno creó leyes más estrictas para proteger los sitios arqueológicos y aumentó las penas para quienes traficaban con patrimonio cultural. Se investigaron otras familias adineradas de la región y se desmantelaron operaciones similares. El Museo Nacional del Cusco ha creado una exposición permanente con muchas de las piezas recuperadas de la operación, incluyendo varias que se encontraban en el sótano de los Mendoza. Cada vez que visito el museo y veo esas piezas en las vitrinas, con placas que explican su origen y significado cultural, siento que toda la angustia que pasé valió la pena. Muchos jóvenes de orígenes humildes se interesaron por la arqueología y la preservación cultural tras el incidente. Si una empleada doméstica puede contribuir a la protección de nuestro patrimonio, nosotros también, escuché decir a una estudiante en una conferencia que impartí en la universidad años después. La Casa de los Mendoza en San Blas ahora alberga un centro cultural que ofrece cursos gratuitos sobre historia peruana para niños y adolescentes. Fue una idea de Patricio, como una forma de transformar un lugar que había sido escenario de tanto sufrimiento en algo positivo para la comunidad. En 2010, tenía 59 años y trabajaba en el Instituto Nacional de Cultura cuando recibimos la visita de un coleccionista alemán que quería devolver voluntariamente algunas piezas peruanas que había comprado décadas antes. Cuando vi las piezas, reconocí inmediatamente varias de ellas, eran algunas que había dibujado en mi cuaderno secreto durante aquellos meses de 1971. El hombre era el mismo alemán que había visitado a los Mendoza durante las festividades navideñas. Compré estas piezas de buena fe, me explicó a través de un intérprete, pero siempre me sentí incómodo al saber que habían sido sacadas ilegalmente de Perú. Ahora que soy mayor, quiero hacer lo correcto. Fue conmovedor ver esas piezas regresar a casa después de casi 40 años. Algunas terminaron en el Museo Larco de Lima, otras en el Museo Nacional de Cusco. El alemán no quería ninguna compensación económica. Dijo que era su forma de disculparse con el pueblo peruano. Este encuentro me hizo comprender que el impacto de esa historia se había extendido mucho más allá de lo que imaginaba. Incluso personas del otro lado del mundo se habían sentido conmovidas por la situación y querían contribuir a corregir los errores del pasado. Santiago me contactó en 2015, cuando ya estaba jubilado. Era un médico respetado y tenía 2 hijos pequeños. Quería que les contara la historia del secuestro a sus hijos, pero de una manera que no los asustara. Juana, mis hijos necesitan entender la importancia de proteger nuestra cultura, me dijo. Y también necesitan saber que a veces la gente común puede hacer cosas extraordinarias. Era una hermosa tarde de domingo mientras estaba sentada con Diego, de 7 años, e Ingrid, de 5, en el patio de la casa de Santiago. Conté la historia como un cuento de aventuras, enfatizando la importancia de preservar los tesoros antiguos del Perú y como todos, sin importar su edad o posición social, podemos ayudar a proteger nuestra historia. ¿Fue la tía Juana una verdadera heroína?, preguntó Diego con los ojos brillantes.
Ella salvó a papá cuando era pequeño, respondió Esperanza, quien ya había escuchado fragmentos de la historia. Santiago sonrió. Sí, niños. La tía Juana nos salvó de muchas maneras. Al irme ese día, Santiago me abrazó fuerte. Juana, no solo me salvaste esa noche. Salvaste a toda nuestra familia de perderse para siempre. Mis hijos crecerán sabiendo la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando sea difícil. Ahora, a mis 73 años, cuando camino por las calles empedradas del Cusco y veo a los turistas admirando nuestra arquitectura colonial, cuando visito museos llenos de tesoros incas y preincas, siento una profunda satisfacción al saber que contribuí, de alguna pequeña manera, a preservar este patrimonio para las generaciones futuras. A menudo me pregunto qué habría pasado si no hubiera descubierto ese sótano o si hubiera optado por guardar silencio. ¿Habrían secuestrado a Santiago de todos modos? ¿Habría continuado don Aurelio con su crimen hasta que lo arrestaran o lo mataran? Nunca lo sabremos. Lo que sí sé es que esos meses en casa de los Mendoza me enseñaron que cada uno de nosotros tiene el poder de influir en el curso de los acontecimientos, incluso cuando nos sentimos pequeños e insignificantes. Una empleada doméstica de 17 años logró desmantelar una red internacional de tráfico de personas y salvar a una familia de la destrucción. Si yo pude hacerlo, cualquiera puede marcar la diferencia ante la injusticia. También aprendí que los secretos tienen peso. Llevar meses conociendo ese plan ilegal me enseñó que a veces sabemos cosas que pueden cambiar vidas, y tenemos la responsabilidad de decidir qué hacer con ese conocimiento. Clemencia solía decir, Dios pone a cada persona donde debe estar. En el momento oportuno. Durante mucho tiempo, pensé que estaba en la casa de los Mendoza por necesidad económica. Hoy entiendo que quizás estaba allí por un propósito mayor. En 2020, cuando cumplí 70 años, Patricio organizó una pequeña ceremonia en la universidad donde estudié. Crearon una beca en mi nombre para jóvenes de familias humildes que quieran estudiar historia o arqueología. La beca Juana Quispe, dijo Patricio en su discurso, es un recordatorio de que preservar nuestra cultura es responsabilidad de todos, independientemente de nuestro origen o condición social. Santiago, quien ahora dirigía un hospital público en Cusco, también dijo, Juana nos enseñó que el coraje no tiene edad, clase social ni género. Solo tiene corazón. 5 jóvenes fueron seleccionados para recibir la primera generación de becas. Todos provenían de familias de clase trabajadora, como la mía. Ver sus rostros llenos de esperanza y determinación me recordó a mí mismo. A los 17 años, entrando en esa casa de piedra en San Blas, sin saber que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, una de las becarias, una joven llamada María, de tan solo 16 años, se me acercó después de la ceremonia. Señora Juana, quiero ser como usted de grande. Quiero proteger nuestra historia y ayudar también a mi familia. Ya eres valiente solo por estar aquí, respondí. Lo demás vendrá solo. A veces, en las tardes aquí en Cusco, cuando el sol dorado ilumina las montañas sagradas que abrazan nuestra ciudad, me siento en el pequeño patio de mi casa y pienso en todo lo que sucedió en ese año de 1971 y 1972. Pienso en don Aurelio, quien murió en paz sabiendo que había pagado por sus errores y ayudado a proteger el patrimonio que una vez amenazó. Pienso en doña Lucrecia, quien dedicó sus últimos años a ayudar a niños pobres como yo. Pienso en Clemencia, quien me enseñó que la bondad y la sabiduría pueden surgir de la gente más sencilla. Pienso sobre todo en Santiago, aquel niño asustado de 8 años que se convirtió en un hombre dedicado a salvar vidas, tal como yo había intentado salvar la suya aquella terrible noche de enero. La vida tiene sus ironías. Entré en la casa de los Mendoza para trabajar como empleada doméstica y ayudar económicamente a mi familia. Años después, me marché con una educación universitaria, una carrera dedicada a la preservación cultural y la satisfacción de saber que había ayudado a proteger tesoros invaluables de nuestra civilización, pero lo más importante es que me fui con la certeza de que cuando enfrentamos situaciones difíciles con valentía y amor, podemos transformar no solo nuestras propias vidas, sino también la vida de todos los que nos rodean. Esta historia que les he contado hoy no es solo mía. Se trata de todos los que creemos que luchar por lo correcto vale la pena, incluso cuando el camino es difícil y aterrador. Cada uno de ustedes que me escucha lleva dentro el mismo coraje que me impulsó a bajar a ese sótano, a infiltrarme entre esos criminales, a arriesgarlo todo para salvar a un niño inocente.
A veces solo necesitamos una situación que nos obligue a descubrir esa fuerza que ya existe en nosotros. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si te hizo reflexionar sobre la importancia de la valentía que todos podemos encontrar cuando la necesitamos, me encantaría que te gustara este video. Tus me gusta me demuestran que estos recuerdos valieron la pena compartirlos. También me gustaría que me contaran en los comentarios, ¿alguna vez se han encontrado en una situación en la que tuvieron que elegir entre el silencio y la valentía? ¿Cómo fue esa experiencia? Me encanta leer sus historias y saber que no estoy sola en este viaje de compartir experiencias de vida. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias reales de personas comunes que hicieron cosas extraordinarias, suscríbete al canal. Tengo muchos otros recuerdos guardados aquí en mi corazón, esperando el momento oportuno para ser contados. Recuerda siempre, por muy pequeño o insignificante que te sientas a veces, cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia en el mundo. A veces, solo se necesita la valentía de dar el primer paso. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Que Dios los bendiga y hasta la próxima historia.